No sabía si compartir mi experiencia, porque pensé que nadie me creería, pero veo que hay personas de mi profesión que han tenido experiencias similares, así que voy a contar mi historia por aquí. Soy transportista desde hace 5 años. Mi nombre es David y soy colombiano. Trabajo llevando caña de azúcar desde los cañaduzales de Valle del Cauca hasta los ingenios donde se procesa el producto y se convierte en azúcar. Generalmente hacía el trabajo en horas de la mañana, y el traslado hasta los ingenios no lleva mucho tiempo. Todo era muy rutinario. Unas 8 horas de trabajo mientras se carga el camión, se transporta, se descarga, y siempre lo mismo. Es la ley de los camioneros que siempre revisemos el estado del vehículo al comenzar el día. Revisar el aceite, la gasolina, llantas y todo lo demás. Hay que revisar que todo esté en orden. Al final del día vamos a la empresa, dejamos el camión y nos vamos a nuestras casas. Todo era bastante normal. Hasta que un día tuve que ir a una plantación de unos productos de una zona rural un poco más retirado de lo que estaba acostumbrado. Hacía un muy mal día. Caía agua a cántaros y el sonido de los truenos era ensordecedor. El camión se sentía muy resbaladizo, así que tuve que ir despacio y con cuidado, pasando por una carretera bastante accidentada, o como le decimos por acá, de herradura. En ese momento sentí un golpe bastante fuerte en la parte inferior del vehículo, y en esa se me frenó el vehículo. Lo primero que pude pensar fue que la embarré. Fui demasiado descuidado con los huecos de la carretera, y que quizás había pasado por un charco mucho más hondo de lo que parecía a simple vista. Intenté acelerar el vehículo y nada, no se movía. La verdad, en ese momento lo primero que se me ocurrió fue usar la radio del vehículo, pero había mucha interferencia y no podía comunicarme con nadie. También intenté verificar si tenía señal en el celular para avisar de la situación al jefe, pero para mi desgracia, no tenía ni una sola rayita de señal. A pesar del aguacero decidí bajarme del camión para revisar lo que estaba fallando, y resultó que tenía las llantas izquierdas y delanteras metidas en un charco bien hondo que no permitía la tracción de mi camión. Volví a subirme al camión para intentar arrancar de nuevo, pero nada que se movía. En ese momento empecé a estresarme bastante, porque ya se estaba oscureciendo y no parecía que hubiera rastro de vida cerca de mí para auxiliarme. Pensé en intentar usar un palo o algo para sacarme de esa porquería de hueco, pero la verdad es que el camión era muy pesado como para que un simple palo tuviera alguna incidencia al arrancar. En el momento pensé que quizás debía bajarme de este viejo camión y salir a pie hasta encontrar a alguien que me auxiliara. Pero la verdad es que aunque encontrara a la cantidad de personas suficientes para mover al camión, no creí que fueran a querer mojarse para ayudarme. Finalmente, lo que decidí fue esperar en mi camión hasta que calmara la lluvia y así poder comunicarme usando la radio o el celular. El cielo se iba apagando cada vez más y ya no se veía casi nada alrededor del vehículo. Ese maldito aguacero parecía eterno, y yo solo quería comer algo caliente y poder ir a casa. Mientras me perdía en mis pensamientos con el sonido de la lluvia de fondo, logré percibir que entre uno de los cultivos adyacentes de la carretera salía una persona levantando las manos y haciendo gestos para que yo me le acercara. Era un hombre que a lo lejos parecía de mediana edad y tez oscura. Era alto y con una ropa que parecía de trabajador del campo. Me pareció raro que se haya expuesto así el aguacero solo para auxiliarme. En el momento no confié porque la situación delincuencial en el país está bastante fuerte y pensé que quizás estaba mal intencionado. Pero después de su insistencia, decidí hacerle un gesto de que me esperara y ahí me bajé del camión para hablar con él. Cuando ya estaba llegando hacia donde estaba, él me ofreció su ayuda con el camión y yo le dije que necesitábamos más gente para poder sacarlo del atasco. Él me dijo que estaba dispuesto a ayudar y me ofreció una taza de café caliente y pasar la lluvia bajo un techo mientras traía a sus amigos. Yo acepté su ayuda y le pregunté por qué se encontraba allí. Él me dijo que era un trabajador del campo y se dedicaba a cortar la caña de azúcar en esa región, a cambio de unos cuantos pesos. No me dijo su nombre.
Solamente me guió por un camino entre los cultivos hasta llegar a un pequeño rancho con una colchoneta vieja, una cocineta y unas bancas. Él me dijo que vivía allí y logró observar mi camión a lo lejos. Vio que yo necesitaba ayuda y se acercó porque a él le hubiera gustado que alguien lo ayudara de la misma manera. En ese momento no entendía bien a lo que se refería, pero luego de esto me sirvió una taza de café caliente. La verdad es que sabía bastante bien, a pesar de que yo sabía que no era de la mejor calidad. Empezamos a disfrutarlo mientras que yo esperaba a que la lluvia cesara. La verdad, en ese momento, a pesar del frío en el ambiente, yo sentía la calidez que ese momento me transmitía. Es como si estuviera en compañía de un amigo de toda la vida. El silencio se vio interrumpido por una pregunta del hombre. Me preguntó si yo creía en Dios. Yo le dije que sí, que me consideraba creyente en el Todopoderoso y que yo me encomendaba a Él. El hombre, cuyo nombre no sabía, me dijo: «Esa es una buena respuesta». Cuando escampó la lluvia, el hombre me dijo que lo esperara en el camión, que iba a llamar a sus amigos para ayudarme. Así que le agradecí por el café y partí de regreso al camión para esperarlo. Al volver al camión subí al asiento de conductor y le esperé unos 30 minutos, pero no había rastro de él ni de sus amigos. En ese momento se me pasó la idea por la cabeza de volver a intentar aprender el camión y arrancar a ver si ya sin el aguacero tenía un poco de más suerte. Pero para mi sorpresa, pude salir de inmediato del hueco en el que estaba, y la radio ya funcionaba a la perfección. Revisé mi celular y también tenía señal. Solo había unos cuantos mensajes del jefe indagando mi paradero y preguntándome si había tenido algún inconveniente. Después de responderle a mi jefe los mensajes, procedí a conducir hasta la casa del hombre que me había ofrecido su ayuda, para decirle que todo estaba bien y que ya no era necesario que llamara a sus amigos. Para ese momento ya todo estaba oscuro. Estaba iluminado en parte por la luz de mi camión, y no podía ver bien el camino. Sin embargo, cuando estaba llegando a su rancho, supe de inmediato que algo no estaba bien. Parecía que su casa estaba chamuscada y la madera estaba completamente negra. Iluminé con mi celular y todo parecía quemado y hecho trizas. En ese momento pensé que algo había salido mal en los pocos 30 minutos que yo había ido por el camión, pero me resultaba difícil de creer que no haya visto la iluminación del incendio a lo lejos y que no hubiera objetos en la casa haciendo combustión. Me preocupé bastante por él, así que seguí el camino con mi camión hasta encontrar a alguien que pudiera sacarme de dudas sobre lo que acababa de ocurrir. Además, quedaba de camino hacia el lugar al que yo tenía previsto recoger el cargamento de caña de azúcar. Eso me venía muy bien. Llegué a una pequeña casa con la luz encendida y toqué la puerta esperando respuesta. Me recibió un hombre y una niña en la entrada. Los saludé amablemente y les pregunté si sabían algo acerca del hombre que vivía unas casas más abajo. Me preguntaba si tal vez había venido a esta casa a pedir ayuda. El hombre me miró entre asustado y confundido. Era como si no entendiera nada de lo que le estaba diciendo. Él me dijo que el hombre que vivía en ese rancho se llamaba Freddy y había muerto hace 4 años en un incendio en su propio rancho. Me dijo que ambos eran compañeros de trabajo en la plantación de caña de azúcar y que era un hombre que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. En ese momento sentí que se me helaba la sangre. Yo me puse pálido y se me bajó todo. No creí posible que el hombre con el que estaba compartiendo un café caliente hace tan solo unos minutos, el cual me iba a ayudar con lo del camión, era en realidad una persona que ya no estaba en este mundo. Le di mis condolencias al amigo de Freddy y le deseé bendiciones a él y a la pequeña. Me despedí y partí rumbo al lugar en el que debía recoger el cargamento. Mientras manejaban, sentía que mis manos estaban temblando. No podía hacer más que sentir escalofríos recorriendo mi cuerpo. Pero algo de mí me decía que esta era un alma bondadosa y que solo deseaba ayudar a las personas que encontraba en su camino. Al final recogí el cargamento y de venida no fui capaz de mirar de nuevo la casa incinerada de Freddy, ya que me hacía sentir muy mal recordarlo.
Recordaba que él me había dicho que le hubiera gustado que alguien lo ayudara de la misma manera en la que él ayudaba a los demás. En ese momento, me imaginé que nadie lo socorrió mientras él estaba quemándose vivo. Cuando volví a la carretera principal, intenté despejar mi mente y no pensar mucho más allá del tema, hasta que llegué a casa y pudiera contárselo a mi mujer. Entregué el cargamento al ingenio con normalidad. No ocurrió mucho más ese día, además de unos cuantos comentarios de mi jefe. Ciertamente, al llegar a casa, mi esposa se sorprendió mucho de lo que le estaba contando, pero ella sabe que soy un hombre muy sincero, y terminó rindiéndose ante la realidad. Le dijo que debíamos orar por el alma de Freddy, ya que deseábamos que descansara en paz, y a partir de ese día, todas las noches le pedimos al Santísimo por su descanso. Seguí trabajando como camionero, ya que es todo lo que sé hacer. En contadas ocasiones durante días lluviosos, pienso que logro ver a Freddy saludándome con la mano entre los cañaduzales, con una amable sonrisa en el rostro, aunque ya no me produce ningún miedo. Solo logro ver un alma que pasó toda su vida ayudando a los demás y que aún en el más allá busca perpetuar este noble gesto. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Buenos días, tardes o noches. Hoy vengo a contar mi historia de lo que me sucedió como taxista. Llevo en este trabajo hace varios años. Aprendí a manejar desde los 15 años, por lo que en cuanto pude sacar mi licencia, busqué un trabajo y un amigo de mi papá me llevó a este. Es así como poco a poco fui escalando con los años, y me acostumbré a este tipo de empleo. Por un buen tiempo nunca tuve ningún contratiempo, ni tampoco me había pasado nada extraño o fuera de lo normal. Soy de la Ciudad de México, por lo que por las calles siempre hay muchos rumores y leyendas que la gente cuenta. Después de todo, la ciudad siempre ha tenido un aura de misterio. Hay leyendas de todo tipo que nos cuentan desde que somos chicos, como la leyenda del Charro Negro, la Llorona, la Calle del Diablo, entre muchas otras más que permanecen en la mente de los mexicanos desde tiempos inmemoriales. Seguramente la gente que no es de la República Mexicana no conoce todas nuestras leyendas, y es algo normal. Pero esta vez no voy a hablar de una leyenda, sino de un hecho aún peor, y que seguramente tampoco lo creería, sino hasta que pasara. Aquella jornada había sido como lo habitual. Varios pasajeros habían sido llevados a sus destinos, y había recibido una buena propina por aquellos viajes. Actualmente llevo 25 años en este trabajo, por lo que estoy acostumbrado a varios riesgos que conlleva ser un taxista, como gente ebria, narcos, accidentes automovilísticos, entre otras cosas que son peligros en este oficio. Fue que antes de terminar mi jornada, decidí tomar un último viaje de un pasajero, para poder ir a casa y disfrutar de tiempo de calidad con mi familia, pues se acercaban las fechas navideñas y estaba a escasos días de salir de vacaciones. Bueno, al menos de mi turno. Así que podría pasar las fiestas con mis seres queridos. Mi último pasajero antes de terminar mi turno fue una señora algo más grande que yo. Cabe aclarar que actualmente tengo 48 años, por lo que la señora que venía cargada de compras me dijo que la llevara a unas cuadras cerca de la casa de un familiar suyo. Es así que le cobré lo usual por el viaje, y estuvimos un buen rato platicando. Eso hasta que llegamos al destino. Me despedí de la mujer. Le deseé felices fiestas y que tuviera mucho cuidado, pues ya faltaba poco para que anocheciera. Es así que en cuanto vi que la señora se fue con cuidado, encendí el taxi nuevamente y me dispuse a ir a casa, no sin antes comprarle algo a uno de mis hijos más pequeños, por lo que quise tomar una ruta más corta a uno de los Oxxos y busqué uno que no quedara tan lejos del camino de vuelta a mi casa. Es así que me fui por una calle que pensé que podría darme la ruta más corta. Sin embargo, seguía conduciendo y no podía encontrar a un Oxxo por ningún lado. Seguía dando vueltas por las calles.
En ese entonces no había mapas digitales como Google Maps, por lo que debías tener un buen GPS o un mapa de la ciudad para poder ubicar bien las calles, y así evitar que te perdieras. Es así que decidí buscar gente en la calle para pedir indicaciones, lo cual esperaba que no fuera difícil, pues poco a poco iba anocheciendo y la gente regresaba a sus hogares. De ese modo, me paré en la esquina de una calle y vi a un hombre leyendo un periódico. Decidí pararme, bajé la ventana del copiloto y miré fijamente. «Disculpe, señor», le hablé y me miró fijamente, aunque sin quitar la vista de su periódico. «Disculpe, estoy un poco perdido por aquí. ¿Me puede decir dónde está el Oxxo más cercano?», le pregunté, y noté que me miraba con extrañeza. «Vaya, así que no es de por aquí, ¿cierto?». El hombre finalmente me dirigió la mirada mientras ocultaba una leve risa. «Por aquí no hay de esos Oxxos de los que habla. Deben estar por otra zona. Pero si desea salir, dé unas calles a la izquierda, después 2 a la derecha, y se va todo derecho». No quería que viera mi cara de clara confusión que tenía. A veces entiendo ese tipo de indicaciones, pero como era un lugar que no había pisado en mi vida, mi cerebro trabajaba en reversa. «Disculpe, señor, ¿no podría hacerme un croquis o algo? Es que no me ubico bien por estas calles». El hombre rodó los ojos claramente molesto. Se metió a lo que parecía ser su hogar y salió con un pedazo de papel y un lápiz. Hizo varios garabatos en el papel. Después de 2 minutos y medio, me entregó el papel. «Aquí están las indicaciones de cómo salir, pero no se confunda con algunas calles. Como son antiguas, muchas pueden parecer iguales. Solo siga este mapa al pie de la letra y verá que ya no estará perdido». Asentí. «Tenga, buena tarde», lo dijo de manera seca para volver a su hogar sin mirarme. Miré el croquis y encendí inmediatamente el taxi. Ahora, no debía ser tan difícil salir de esta calle, ¿no? Bueno, eso había pensado, pero no era tan sencillo pensarlo que hacerlo. Después de encender el coche, seguí las calles que el hombre me había indicado. Pude pasar las primeras 2 calles con éxito, pero después del primer recorrido, me di cuenta de que algo andaba mal. Veía los mismos locales y casas una y otra vez, lo cual me pareció raro. No podía entender cómo es que siempre llegaba al mismo lugar, por más que intentara dar vueltas. Es como si aquellas calles no tuviesen salida. Otra idea vino a mi mente, así que decidí tomar otra ruta, a ver si así podía recobrar el camino hacia casa y poder ver a mi familia de una vez por todas. Le di a una de las calles. Sin embargo, por más que daba vueltas y vueltas a las interminables calles, no podía salir de esta sin que volviera a pasar por las mismas calles, las mismas casas, e incluso veía los mismos rostros que se quedaban mirando fijamente. Arranqué el auto para buscar otra salida. Le di a otra ruta y seguía estando en aquel laberíntico lugar. No había salida. Esto no debería ser posible. ¿Cómo demonios llegué a este lugar? ¿Dónde carajos estaba? Ya me estaba comenzando a desesperar, así que salí del auto a tomar aire, y todo se veía exactamente igual a las típicas calles de México. Noté que la gente me veía confundida y extraña, no solo por mi rostro, que aunque tratara de no mostrar una cara de desesperación, era obvio que se notaba mi reacción en mis acciones. Decidí caminar por la banqueta y busqué a una persona que tuviera si acaso un teléfono, de esos viejos tipo Nokia o Motorola, un periódico, o que al menos me indicara en qué año y en qué lugar estábamos, pues de verdad creía que estaba perdido, y algo me decía que no solamente era en el espacio. Toda la gente me veía con extrañeza. Era como si fuera el bicho raro. Era claro que estaba fuera de lugar. No encajaba por obvias razones. Seguí caminando hasta que pude encontrar un pequeño local. Allí tenían un puesto de periódicos, por lo que me dispuse a ir por uno y por fin sacarme de la duda de dónde estaba y cuándo. Una mujer me estorbaba, por lo que la aparté con caballerosidad. Tomé un periódico y busqué la fecha y el año en el que estábamos. 18 de diciembre de 1957.
Me quedé helado al ver aquella fecha. Sí estaba en México y la fecha era la misma, pero no era el mismo año. Dejé caer al suelo el periódico y corrí por la misma calle en busca de mi auto. Con razón toda la gente me veía como un extraño. Esto no era normal. ¿Cómo demonios llegué aquí en primer lugar? ¿Cómo carajos viajé en el tiempo? Todo esto parecía una jodida broma. Tan pronto vi mi auto me volví a subir. Estaba hiperventilado. Sentía que se me iba a bajar la presión y no había nadie a mi lado que pudiera ayudarme. Al menos no alguien que conociera. Había oído de relatos de gente que viajaban en el tiempo, pero esto me parecía jodidamente loco. ¿Cómo y por qué yo? Todo este tiempo creí que esas historias eran solo mentiras. No había tiempo de lamentos. Debía regresar con mi familia y mis hijos para la Navidad, y no estaba dispuesto a tardar una eternidad en regresar. Encendí mi auto y me dispuse a seguir el croquis que me habían dado. Estaba algo arrugado, pero todavía servía y se veían las indicaciones. Seguí conduciendo hasta poder encontrar una salida. Sin embargo, mientras daba vueltas, me di cuenta que una figura alta, negra y esquelética se me quedó mirando en medio de la calle, de una manera amenazante. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Por qué se acercaba a mí? ¿Qué es lo que quiere? De repente, mientras se acercaba, vi cómo esbozaba una sonrisa enorme. Esto lo hacía de una manera no natural. Sus dientes eran afilados como agujas y tenían una lengua larga y viscosa. Esta cosa es la que me llevó a este limbo desde un inicio. Y ahora, yo sabía que él quería cosechar mi alma. Arranqué el auto a alta velocidad. Ya no me importaba nada más que salir de allí. La criatura espeluznante comenzó a perseguirme. Hice lo que nunca, conducir a exceso de velocidad. La criatura, a pesar de ser delgada, no era rápida, y eso me dio ventaja para poder huir lo más que pudiera. Estuve por unos 15 minutos buscando aquella salida, tratando de no confundirme otra vez con los caminos, hasta que poco a poco pude al fin reconocer una calle, y esa fue la que tomé para desviarme. Ya eran las 7 de la noche. Había estado 3 malditas en aquel lugar, y no sabía qué tanto de todo aquello había sido real. Cuando le cuento esta anécdota a mi esposa y a mis hijos, siempre creen que estuve delirando por el calor, por las cosas de mi edad, o simplemente creen que es una historia absurda. Pero hoy en día, tengo miedo de volver a perderme por una calle y visitar de nuevo aquel limbo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Esta historia la vivió mi abuelo hace muchos años. Recientemente estuvimos hablando en varias visitas que le hacía y salió el tema de casualidad. Mi abuelo trabajó años como trailero. Eso hasta que comenzó a envejecer y a tener problemas de la edad. Aunque antes de eso, se consiguió otros trabajos antes de jubilarse por completo, hace ya unos cuantos años. Desde pequeño mi abuelo tuvo problemas económicos en su familia. Por eso agarró este trabajo cuando tuvo la edad necesaria para conducir, y eso lo puso a llevar mercancía como un trailero. Durante sus primeros años de trabajo, nunca tuvo ningún incidente ni le había pasado nada raro. En los primeros años le costó ganar una buena remuneración, y quiero que tengan eso en mente, porque más adelante va a ser un factor bastante importante. En ese entonces mi abuelo apenas había conocido a mi abuela. Llevaban poco tiempo de salir, y por eso quería que al momento de pedirle matrimonio, tuviera un poco más de dinero para poder organizar su boda y poder mudarse con ella a una casa de su propiedad. Aquel día a mi abuelo, su jefe le pidió que llevara una mercancía desde Guadalajara a Aguascalientes. Iba a ser un viaje largo, pero algo que era seguro es que tendría una mejor paga que si entregaba mercancía desde el mismo estado pero a diferentes cadenas.
Obviamente mi abuelo no se negó. Era una muy buena oportunidad para poder ganar un mejor sueldo, y no tendría siempre este tipo de oportunidades. Cabe aclarar que mi abuelo y nuestra familia es de Guadalajara, por lo que en ese entonces supongo que comprar una casa propia no debía ser tan caro como lo es hoy en día. Y es que este estado es el más caro. Es así que planeó el viaje, hizo su maleta el mismo día y se despidió de su madre, además de mi abuela. Encendió su camión, llevó el tráiler y se puso en camino para su ruta en la carretera. A lo mejor esto no lo saben, pero desde hace muchos años hay peligros en las carreteras de Guadalajara. Bueno, de hecho en todo México, pero diría que en especial en este estado, pues hay demasiados narcos y un cártel es muy conocido. Mi abuelo no es miedoso, cuesta mucho asustarlo, y al contrario, es él quien siempre nos ha asustado. Pero, sin embargo, no es imprudente y siempre ha sido cuidadoso en no llamar la atención de la gente peligrosa, y mucho menos durante muchos de sus recorridos. Durante su recorrido todo estaba yendo muy normal. Aún le faltaban un día o dos para poder llegar a su destino, por lo que estaba planeando ir a quedarse a un motel por la noche y descansar para recobrar su energía. Ya había anochecido. Mi abuelo cuenta que a pesar de las horas que llevaba manejando, no se sentía tan cansado a excepción del dolor de su trasero por las horas que llevaba sentado. Aún así, no quiso tomarse un descanso hasta que llegara a un motel para ya poder dormir unas cuantas horas. En ese momento, fue que vio a lo lejos un cartel de motel de 24 horas. Llegó y estacionó su camión en donde no estorbara. De ese modo se bajó de su camión y pagó su estancia. Aquella fue una noche tranquila, una calma antes de la tormenta que se avecinaba a él. Poco después de que llegara el alba, se fue de aquella estancia. Subió su maleta y volvió a conducir su camión para volver a su ruta predestinada. De la mañana a la tarde se la pasó escuchando las noticias en la radio, además de la música. No había nada fuera de lo normal. Todo era sereno y tranquilo. Eso fue hasta que poco a poco cayó la noche y se fue acercando a uno de los estados que colindaban con Aguascalientes. Mi abuelo cuenta que de repente empezó a sentir como si algo o alguien lo observara. Al principio creyó que era un auto que lo venía siguiendo, pero al voltear a ver por el retrovisor, no había ningún auto siguiéndolo. Y eso que también había pasado por varios autos antes, solo que dio vuelta en otra ruta para acortar las distancias. De ese modo, mientras seguía conduciendo por una carretera solitaria, llena de follaje frondoso y lluvia, vio la silueta de un hombre con un sombrero. Aquello le pareció extraño, pues pensaba que estaba alucinando por la falta de sueño y cansancio. De todos modos, frenó lentamente el camión para bajarse y acercarse al hombre que yacía bajo la lluvia. «Señor, ¿qué hace aquí bajo la lluvia a estas horas de la noche?», le preguntó mi abuelo al hombre que seguía mojándose bajo la insistente lluvia. Solo estaba caminando por la carretera, pero me perdí. ¿Crees que puedas darme el asiento y me puedas llevar a la siguiente estación de autobús?, dijo el hombre con una voz gruesa y calmada. Mi abuelo no podía negarse. No quería dejar a ese hombre a su suerte en medio de la noche, lloviendo y con peligros que rodeaban en cada rincón. «Y claro que sí, suba, yo lo llevo hasta su destino», le sonrió mi abuelo. «Muchas gracias». Y así el hombre entró al asiento del copiloto. El hombre llevaba un traje elegante. Su cabello era negro azabache, una piel algo morena, además de que sus ojos eran de color ceniza. Junto a él llevaba un maletín de negocios de cuero y negro. Se veía que aquel hombre tenía una buena posición económica. Llevaba una mejor ropa que otra gente, y además se veía bastante seguridad en su rostro y en sus palabras. Pero lo más impactante fueron sus ojos. Se sentía como si te viera a través del alma. Bueno, amigo, ¿y hacia dónde va?, le preguntó mi abuelo a aquel hombre. «Solo quiero llegar a la ciudad más cercana. Supongo que usted trae prisa también, ¿verdad?». El hombre le devolvió la pregunta. «Bueno, algo, sí», contestó mi abuelo. «Oiga, señor, ¿hacia dónde iba a estas horas de la noche? ¿Acaso no teme por su seguridad?».
Estas calles son bastante peligrosas a esta hora, preguntó mi abuelo algo intrigado. Bueno, si le soy sincero, no le temo a nada. Solo le temo a no hacer un buen contrato. El hombre sonrió levemente. Oh, veo que es un hombre de negocios, ¿eh? Volvió a preguntar mi abuelo, esta vez tratando de indagarle más, ya que aquel hombre se veía muy extraño. Sí, nunca dejo pasar un buen contrato. Todas las personas vienen buscando algo en específico, y yo les cumplo sus deseos. Les doy aquello que más quieren, o lo que más los harán felices. Wow, eso suena como un trabajo interesante. ¿Acaso es un agente de viajes o algo por el estilo? Mi abuelo no podía evitar la sonrisa. Si es así, debe ganar bastante sueldo. Puede decirse que sí, pero la verdad el dinero no me importa. Lo único que me importa es cumplir los deseos de mis clientes y sellar buenos contratos. El hombre le devolvió la sonrisa a mi abuelo. De hecho, ¿usted no tiene deseos o sueños que quiera cumplir? Claro que sí, todos tenemos alguna clase de sueño, aunque para eso debo trabajar lo más que pueda mientras esté vivo, contestó mi abuelo de forma inocente. No se esperaba lo que a continuación iba a pasar. Pues hoy es su día de suerte, amigo. ¿Y si le dijera que lo que desea lo puedo hacer realidad? Aquello dejó a mi abuelo algo asombrado. Era extraño y a la vez intrigante. Mi abuelo lo miró como si eso fuera una broma, y le preguntó entre risas si acaso era un narco o algo así. Tú solo dime lo que quieres, y yo te lo daré. No desconfíe, nunca quedo mal en mis tratos, dijo el hombre de una forma tan seria, que mi abuelo tuvo que pensar su respuesta. La verdad, creo que quiero lo que todas las personas quieren en esta vida. Desearía tener mucho dinero para mantener a mi familia de una forma cómoda. Pero vamos, todos tenemos que trabajar para obtenerlo. Esa es la ley de la vida, amigo. Supongo que tienes razón. Yo puedo darte esas cosas, querido amigo. Mi abuelo lo veía incrédulo. Solo tienes que firmar aquí. Eso es todo. Mi abuelo no podía creer nada de lo que le decía aquel hombre. Es que parecía todo demasiado fácil. Ahora pensaba que era una especie de embaucador. Es decir, ¿cómo es que un señor como él podía tener lo que quisiera y no podía tener su propio auto en medio de esa carretera solitaria? Mi abuelo a veces era muy ingenuo, pero tampoco era un tonto, así que quiso seguirle el juego. Oiga, señor, un contrato es de 2 partes. Se supone que ambas partes deben dar algo a cambio. ¿Qué es lo que obtiene usted a cambio con todo esto? El hombre rió levemente. Es usted inteligente y perspicaz. Sí, todo contrato viene con un intercambio, pero yo no pido nada monetario. Mi abuelo pudo ver cierta sonrisa extraña en aquel hombre. ¿Por qué deseaba con tantas ganas que firmara un contrato sin siquiera haberlo leído? ¿Y por qué actuaba tan extraño? Oiga, pero ¿qué es exactamente lo que quiere a cambio? Volvió a preguntar mi abuelo con miedo, todo sin quitar su vista de la carretera. Es algo sencillo, de hecho. El hombre miró fijamente a mi abuelo para dejar ver sus ojos color ceniza. Lo único que quiero es tu alma. Mi abuelo dio un freno en seco. En ese momento dio un parpadeo y vio cómo la figura del hombre había cambiado a una figura más terrorífica. Su piel estaba pegada, quemada, y también tenía unos cuernos que sobresalían de su cráneo. Ahora mi abuelo sabía de quién se trataba cuando lo vio. Así que gritó asustado e intentó por todos los medios salir del camión para correr. El diablo comenzó a reír como loco. No podrás escapar de esto, Benjamin. Tarde o temprano, tu alma será mía y no habrá nada que puedas hacer para evitarlo. Una vez que mi abuelo se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta para salir, se percató de que aquella cosa había desaparecido sin dejar rastro. Desde aquel momento, mi abuelo supo que ya estaba en la mira del diablo y que tarde o temprano
Iba a volver por su alma. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado este interesante relato. Ahora vamos con el último relato de esta noche. Lo que les voy a contar es algo corto. Es un consejo que los traileros acá en México hacemos, y todo para evitar que ocurran imprevistos. Nosotros sabemos que en las carreteras pasan cosas fuera de lo normal. Cuando son altas horas de la noche y lo único que te acompaña es la radio encendida, es que puede pasar lo más extraño. La verdad es que a mí todo esto me lo contaron mis colegas. Ellos me dijeron que siempre debía colocar un pantalón o una chamarra en el asiento del copiloto, porque de esa forma iba a evitar malentendidos. Al principio no entendía bien a qué se referían. La verdad es que la gente con la que he manejado troca es bastante reservada. Bueno, aquí les cuento el porqué. Yo estaba por la carretera a mitad de la noche y no había seguido este consejo. En un momento dado, empecé a presenciar que había un hombre pidiendo un aventón. Estaba a un costado de la carretera. Esto no me pareció extraño. Uno puede encontrar muchas personas en la carretera haciendo lo mismo, pero esta vez no tenía ganas de subir a nadie a mi camión. Así que decidí pasar del lado de esta persona y seguir mi camino. No me malinterpreten. Por un lado, la empresa nos tiene prohibido hacer este tipo de cosas, y por el otro, podía ser bastante peligroso ya que era demasiado entrada la noche. Así que, como dije, simplemente decidí pasar de largo. Después de 15 minutos de trayecto, vi que había un hombre y una mujer haciendo lo mismo en la orilla de la carretera. La carretera estaba demasiado oscura. Si no es por la luz del camión, no hubiera podido apreciar que estaban realmente allí. Ellos estaban en medio de la nada, sin iluminación ni nada. Como dije, no iba a subir a nadie a mi camión a estas horas, así que muy a mi pesar por la familia, decidí pasar de largo. La verdad, no me van a poder creer que después de 15 o 20 minutos más, vi a otro hombre haciendo exactamente lo mismo, a una orilla del camino. Esto sin duda ya era muy inusual. ¿Cómo era posible que hubieran tantas personas haciendo autostop en estas carreteras que prácticamente no tienen nada de iluminación? La verdad es algo que me pareció sumamente escalofriante. No le quise prestar mucha atención al asunto y seguí conduciendo en lo mío. Puse un poco de música en la radio para distraerme. Pero unos minutos después, te juro que tan solo fueron unos cuantos minutos, vi a otra pareja pidiendo un aventón y justo unos 15 metros más adelante, una anciana haciendo lo mismo. Esto era demasiado raro y hasta sonaba bastante escalofriante. Después de ver a tantas personas, noté un patrón único en cada una de ellas. Su cara era inexpresiva. No se sentía como si alguien verdaderamente estuviera pidiendo ayuda. Eran más bien caras sin vida, y todas hacían exactamente lo mismo: levantar el pulgar y esperar a que yo parara. En ese momento comprendí lo que estaba pasando. Esas eran almas en pena, que de alguna u otra manera habían terminado atrapadas en esta carretera. Y ahí fue que por fin entendí el consejo que mis compañeros me habían dado. En ese momento me quité la chamarra que traía puesta y la puse en el asiento del copiloto. Y funcionó. Les juro que después de aquello, no volví a ver a ninguna otra persona haciendo autostop en toda la carretera. Y es un truco bastante sencillo de entender. Si hay algo en el asiento del copiloto, parece que el asiento del copiloto está ocupado. Al final, todas las almas me dejaron tranquilo esa noche, y desde que aplico este truco, no he vuelto a experimentar este tipo de situaciones de nuevo, o diría que al menos no de la misma manera. Por eso hago esta recomendación a todos los conductores de camión que sean nuevos, para que no vayan a pasar por la misma situación que pasé yo. Sean cautos. Recuerden que hay otros seres en este mundo que no comprendemos en lo absoluto,
y que no sabemos si sus intenciones son buenas o malas. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir los consejos de los experimentados y aprender de las historias de la carretera, porque en realidad yo la saqué muy barata ese día. Conozco a muchos traileros que no volvieron para contarla.